Bienvenidos a la semana 15 del curso de física. Hablemos sobre el flujo magnético. El tema principal del día de hoy va a ser la inducción electromagnética, pero tenemos que tocar primero el flujo magnético. Es una magnitud escalar que está relacionada con la cantidad de líneas de inducción magnética que atraviesan una región. Tengo acá una espira. Esta espira encierra una cierta área, una cierta región, y a través de esa espira está pasando un campo magnético uniforme. Entonces, podemos asociar una magnitud física escalar denominada flujo magnético, la cual la vamos a determinar como B por A por el coseno de alfa, donde B es la inducción magnética, A es el área que está siendo atravesada por ese campo magnético por el coseno de alfa, y donde alfa es el ángulo que forma la normal a esa superficie con la dirección del campo. Ojo, es el ángulo que forma la normal, una perpendicular a la región, con la dirección del campo. Ese es el ángulo alfa. Hay que tener cuidado. No es el ángulo formado con la región, sino con la dirección perpendicular, con la normal. Entonces, B se expresa, o sea, la inducción magnética en Tesla. El área se va a expresar en metros cuadrados. Tesla por metro cuadrado es una nueva unidad llamada el Weber. Casos. Si el ángulo alfa es 0 grados, eso implicará, si el ángulo alfa es 0 grados, eso implica que la normal con el campo son paralelos. Entonces se va a presentar el máximo flujo magnético, el cual se va a determinar como B por A. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, podemos darnos cuenta en la figura que el campo magnético atraviesa la región en forma perpendicular, es decir, es paralelo a la normal. ¿Ya? Acá se presenta el flujo máximo. En el caso que el ángulo alfa sea 90 grados, entonces la normal es perpendicular al campo. Eso implicaría que a través de esta región, a través de esa área encerrada por esa espira, no pasen líneas de inducción magnética, por lo tanto no habría flujo magnético. En este caso el flujo es cero. Una observación: a veces es un poco complicado encontrar el flujo magnético a través de una región cuando es irregular o cuando es inclinada respecto al campo. Para eso también se puede recurrir a encontrar el flujo magnético proyectando la región. Observemos acá tenemos un triángulo ubicado en el espacio X, Y y Z, mira, y hay un campo magnético uniforme paralelo al eje Y. Entonces, si yo pretendiera encontrar el flujo magnético a través de esa región, tendría que ubicar la normal, y como te puedes dar cuenta resultaría algo complicado determinar el ángulo que forma la normal con el campo. Entonces, algo que se podría hacer es lo siguiente: esta región la podríamos proyectar sobre un plano perpendicular a la dirección del campo. Como el campo magnético es paralelo al eje Y, entonces el plano perpendicular a ese campo magnético sería el plano XZ. El plano XZ es el plano perpendicular al campo. Entonces acá, al momento de proyectar esta figura sobre ese plano, nos quedaría en este caso ese triángulo. Este punto P proyectado sería el punto O, ¿correcto? El punto O. El punto Q ya se encuentra en el plano XZ y el punto M también se encuentra ya en el plano XZ. Entonces me quedaría esta región que estaría siendo pues el área proyectada, a la cual estoy llamando A'. De tal manera que la dirección del campo magnético, como podemos notar acá, es perpendicular a esa región proyectada, de tal forma que el flujo magnético se podrá determinar solamente como B por A', donde A' es el área proyectada de esa región sobre el plano perpendicular al campo. Inducción electromagnética. Dice: durante el tiempo en que varía el flujo magnético a través de una espira conductora, aparece en dicha espira una corriente eléctrica.
a la cual se le llamó corriente eléctrica inducida, y su respectiva FEN que la produce, a la cual se le llama la FEN inducida. ¿De qué se trata esto? Michel Faraday, que nos habla de la inducción electromagnética, él descubre que cuando se tiene una espira conductora cerrada y a través de esa región de la espira hay un flujo magnético variable, entonces en la espira se genera una corriente eléctrica. A través de la espira viajan las cargas eléctricas. Esa corriente eléctrica la llamó la corriente inducida. Acá en la figura podemos darnos cuenta de que tenemos frente a la espira un imán. Este imán, al acercarse o alejarse, provocaría una variación en el flujo magnético que atraviesa dicha espira. Por ejemplo, esta línea de inducción magnética, si nosotros acercamos el imán, esta línea va a entrar. Igual acá, esta línea de inducción magnética que está afuera va a entrar a esta región. Entonces, está habiendo una variación en el flujo magnético. Faraday nos dice que durante el tiempo en que esté variando el flujo magnético a través de esta región, entonces va a aparecer esa corriente eléctrica, la cual llamó la corriente inducida. Igual si se acerca el imán o cuando se aleje el imán. Si se aleja el imán, esta línea de inducción magnética comenzaría a salir. La de acá también se perdería. Entonces comenzaría a disminuir el flujo magnético. Ya sea que esté aumentando, ya sea que esté disminuyendo, durante ese tiempo en que está aumentando o disminuyendo, varía el flujo magnético a través de la espira, por lo tanto se presenta una corriente inducida. La ley de Faraday. La FEN inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la cual varía el flujo magnético en dicho circuito. O sea, nosotros sabemos que acá, para que se genere un movimiento de carga a través del conductor, existe una fuerza electromotriz inducida. Esta FEN inducida va a depender de qué tan rápido esté cambiando o esté variando la cantidad de líneas que atraviesa esa región. O sea, qué tan rápido varía el flujo magnético. Mientras mayor es la rapidez con la cual varía el flujo magnético a través de la región, entonces la FEN inducida que va a aparecer será mayor. Por ejemplo, si yo acercara lentamente el imán, entonces la FEN inducida que se genera sería pequeña. Por lo tanto, la corriente inducida también. Pero si yo acercara más rápido el imán hacia la espira, durante ese tiempo que estoy acercando el imán ahora a una mayor rapidez, entonces la variación del flujo magnético sería mayor. Es decir, varía el flujo magnético mucho más rápido, por lo tanto, la FEN inducida sería mayor. La FEN inducida va a ser igual a la variación del flujo magnético por cada unidad de tiempo. El N representa la cantidad de espiras. Si por ejemplo hablamos de una espira, entonces acá el N sería simplemente 1. Si hablamos de 2 espiras, el N sería 2. Y el signo menos que está asociado a una ley que más adelante vamos a ver, que es la llamada ley de Lenz. N, número de espiras, variación del flujo magnético, delta de phi, la variación, sabemos que es la diferencia, y delta de t es el intervalo de tiempo durante el cual está cambiando el flujo magnético a través de esta región. El caso de una barra conductora móvil al interior de un campo magnético uniforme. Vamos a suponer que tenemos acá una barra conductora y acá hay un campo magnético uniforme entrando al plano de la pizarra. Está entrando al plano de la pizarra. Y esta barra conductora se está moviendo con una cierta rapidez V. Entonces, al moverse la barra, las cargas eléctricas, en este caso los electrones, van a comenzar a trasladarse debido a que se genera sobre ellas una fuerza magnética. De tal manera que las cargas eléctricas negativas, los electrones, van a trasladarse hacia un extremo debido a la fuerza. Imagínate un electrón acá
Utilizamos la fuerza, la regla de la palma de la mano derecha, velocidad, campo que entra, fuerza magnética sería hacia arriba, pero como es un electrón se invierte, por lo tanto a través de este conductor las cargas eléctricas negativas irían hacia este extremo. Entonces este otro extremo quedaría desprovisto de esas cargas eléctricas negativas, o sea, de esos electrones. Entonces quedaría cargado en forma positiva, generando una diferencia de potencial. Es decir, que se genera una FEM, una fuerza electromotriz inducida en esa barra conductora. Esa FEM inducida, de acuerdo a la ley de Faraday, se puede deducir que se calcula como campo magnético, ¿no? La inducción magnética, la longitud del conductor y la rapidez con la cual se está trasladando. ¿Ya? BLB sería la magnitud de esa FEM inducida. Entonces, una barra conductora móvil es equivalente pues a una pila, a una batería. Una observación: si nosotros colocáramos esa barra conductora móvil sobre un par de rieles, digamos de resistencia R, entonces se va a generar una corriente eléctrica, ya que acá se genera una diferencia de potencial. Entonces esa FEM, esa corriente eléctrica se le va a llamar pues la corriente eléctrica inducida, y se cumple lo siguiente: la FEM inducida, acá revisemos, es BLB, pero también la FEM inducida sería igual a la corriente inducida por la resistencia, esto de la ley de Ohm. Se pueden relacionar estas dos expresiones. La ley de Lenz. La ley de Lenz. Utilizado para determinar el sentido de la corriente inducida. La ley de Lenz es utilizada para determinar el sentido de la corriente inducida. Nos indica que el campo magnético inducido, el campo magnético es generado por una corriente eléctrica. Ahora, esa corriente eléctrica inducida es quien va a generar ese campo magnético inducido. Nos dice Lenz que el campo magnético inducido se opone a la variación del flujo magnético que atraviesa dicha espira. Al indicar que se opone, entonces se utiliza justamente el signo negativo, ¿se acuerdan de la ley de Faraday? Venía un signo menos. Por esa razón es acá, ¿no? Ese signo menos indica pues la oposición de ese campo magnético inducido. Entonces, el campo magnético inducido, que es generado por la corriente inducida, nos dice que se opone a la variación del flujo magnético que atraviesa esa región. Lenz nos dice que sabiendo esto, nosotros podemos encontrar el sentido de la corriente inducida. Vamos a ver acá. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que tenemos acá una espira conductora pegada a la pizarra, espira conductora, y acá hay un campo magnético que está entrando a dicho plano. Un campo magnético que está entrando a dicho plano. Pero ese campo magnético comienza a aumentar. Si el flujo magnético está aumentando, o sea, si la cantidad de líneas que se presentan al interior de esa espira están aumentando, digamos, comienza a aumentar acá, aparece otra línea, aparece otra línea, aparece otra línea, está aumentando el flujo magnético, entonces acá se va a presentar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es la corriente eléctrica inducida, y la corriente eléctrica inducida genera un campo inducido. Eso es lo que nos dice Lenz. Y el campo inducido se opone, lo que nos dice Lenz, que se opone a la variación del flujo, o sea, no quiere que varíe. Vamos a suponer que nosotros podemos contar las líneas. Digamos, habían 4, 5, 6, 7 líneas, 8 líneas al interior. Ahora comienzan a aumentar, mira, están aumentando, están apareciendo esas líneas que están con verde. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El flujo inducido o el campo inducido que va a aparecer acá se va a oponer. Es decir, como no quiere que aumente, va a generar una línea en dirección contraria para anular la que acaba de aparecer. Acá igual aparece el campo inducido de esta manera. Acá también, mira, aparece la línea de inducción magnética así, ¿ve? Tratando de anularlo, Entonces, al aparecer en dirección contraria va a anularse, ¿ve? Acá también, de tal manera que trata de impedir de que aumente. Esa dirección
en este caso saliendo del plano de la pizarra, sería pues la dirección del B inducido, Y el B inducido es generado por la corriente inducida. Y la corriente inducida, entonces, ¿qué sentido tendría? De acuerdo a la regla de la mano derecha, para que se genere un campo acá saliendo en esta espira, saliendo, a ver, recordemos, tenemos acá la espira, esta es la parte de la espira. Si la corriente tuviera este sentido, observa, entonces por acá sale el inducido, el B inducido, el campo inducido. ¿Ve? Así, ¿no? Sale el campo inducido. Por lo tanto, la dirección de la corriente inducida sería esta. Esta sería la dirección de la corriente inducida. O sea que la corriente inducida, para este ejemplo, tendría el sentido, para nosotros, tendría el sentido antihorario. Visto por nosotros sería antihorario, ¿no? Sería el sentido de la corriente inducida, ¿no? Para que salga, bueno, cogemos acá, para que el sentido del campo magnético sea hacia afuera, entonces la corriente tendría que ser así, ¿no? Entonces, acá igual, ¿no? Acá igual, acá igual, por acá igual, ¿correcto? O sea que nos damos cuenta que el sentido es antihorario. A ver, algo similar va a ocurrir acá. Vamos a suponer ahora que tenemos un flujo que está disminuyendo. ¿Ven? Estas son las líneas de campo magnético que están atravesando esta espira. Pero ahora está disminuyendo, es decir, comienza a desaparecer, disminuye la cantidad de líneas. Pero, ¿qué nos dice Lenz? Que no, el campo magnético trata de impedir de que cambie, de que varíe el flujo magnético. Por lo tanto, si acá desapareció uno, acá va a aparecer. Este sería el inducido. Acá aparece. Entonces acá sería pues el campo inducido, tendría este sentido. Ese sentido tendría el campo inducido. Y si ese es el sentido del campo inducido, utilizamos la regla de la mano derecha. A ver, si fuera la corriente así, por acá sale. No, pero yo quiero que entre, entonces tendría que ser así. Para que entre. Por acá entra el campo. ¿Correcto? O sea que el sentido de la corriente inducida sería este. Y bueno, si yo lo analizara acá, para que salga, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser así, ¿no? Por acá, ¿no? Por acá, para que entre, da la vuelta, ¿ya? Este es el sentido de la corriente, para que entre, tendría que ser así. Por lo tanto, podemos notar igual que este es el sentido de la corriente inducida. Tú lo analizas en algún lugar, ¿no? Tomando alguna región de ese espíritu. Igual, este es el sentido de la corriente inducida, en este caso sale en sentido horario. ¿Ya? Entonces, esta es la aplicación justamente de la ley de Lenz. Finalmente, el otro punto es el transformador. Un transformador es utilizado para cambiar el voltaje alterno. Por ejemplo, en casa nosotros tenemos, normalmente decimos, hay 220 volts. 220 volts o 220 voltios. Ese voltaje que nosotros lo conocemos como 220 voltios es el voltaje eficaz. Ya que realmente es alterno, o sea que es variable, el voltaje variable. Un transformador solamente puede cambiar voltajes variables, voltajes alternos, no continuos. Una batería, por ejemplo, genera una corriente continua. Entonces, yo utilizando un transformador no podría cambiar un voltaje continuo. El voltaje de una batería yo no lo puedo cambiar mediante un transformador. Este es un dispositivo utilizado solamente para voltajes alternos. Este dispositivo consta de dos arrollamientos, uno llamado primario, que es la entrada, y otro que es el secundario, que es la salida. Su funcionamiento se basa en la ley de Faraday, es decir, que debe haber una variación en el flujo magnético a través de esos arrollamientos. Veamos acá. Tenemos acá la entrada. La entrada, digamos que esto es como si tú lo conectaras al tomacorriente, los 220 volts.
y de repente acá tienes el aparato eléctrico que quieres utilizar, que quieres cambiar el voltaje de 220, cambiarlo de repente a 12 voltios, voltajes eficaces, los voltajes eficaces. Entonces, como es alterno, acá también te va a salir alterno. Estos valores de V1 y V2 son los voltajes eficaces. Estas corrientes de I1 y I2 son las corrientes eficaces. Porque acá el voltaje realmente es variable. Acá también es variable. Estos son sus valores eficaces. Ahora, este voltaje, esta corriente I1 y esta N1, que es el número de espiras del primario, están relacionados también con sus pares acá, con N2, con I2 y con el voltaje V2. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Se cumple que V1 es a V2, o sea, los voltajes eficaces en uno, en el primario y en el secundario, es proporcional al número de espiras. N1 es a N2, mira, directamente proporcionales, e inversamente proporcionales a las corrientes eficaces, I2 y I1. Esto se cumple debido a que se está tomando que los transformadores son ideales, no hay pérdidas de potencia. Entonces la potencia en el primario va a ser igual a la potencia en el secundario. Es el caso ideal, que es fundamentalmente lo que se trabaja pues en la pre. V1 y V2 son los voltajes eficaces. I1 y I2 son las corrientes eficaces. ¿Correcto? Entonces estas relaciones es la que nosotros tenemos que tener presente para el transformador. Hay transformadores que son elevadores y transformadores que son reductores. Recordemos acá que el voltaje es directamente proporcional al número de espiras. O sea, por ejemplo, si acá hay mayor cantidad de espiras que acá, significa que este voltaje es mayor que este otro voltaje V2. ¿Ya? Son directamente proporcionales, ¿no? Y de acá uno puede deducir cuándo el transformador es un transformador elevador o cuando es un transformador reductor.